Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Así que bueno, vamos a ir haciendo una oración para dar comienzo. Padre Santo, una vez más, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él está así en medio nuestro, guiándonos, atendiéndonos, respondiéndonos de parte tuya, y sabiendo que esta es tu voluntad, que Él lleva a cabo en nuestras vidas, a medida que le creemos y nos fortalecemos en Él, y Él mismo nos fortalece a nosotros, ayudándonos a caminar y sosteniéndonos en todo momento y en todo lugar, guardándonos del mal, afirmándonos, sustentándonos y bueno, trayendo toda esa abundancia de parte tuya a nuestras vidas y esa paz que necesitamos en Él, en ese espíritu que recibimos de parte tuya por medio de Él. Así que te agradecemos en el nombre de Jesucristo este compartir hoy y por nuestros corazones dispuestos y atentos a aprender de tu palabra. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a compartir, como le decía a Carmen, ¿no?, un tema muy recalcado por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo en las epístolas de la iglesia. Y tal vez un poco ignorado por parte de la iglesia. Así que al final de esta enseñanza voy a dar el título de la enseñanza, como quien dice, porque vamos a ir paso a pasito. Para comenzar vamos a ir al libro de 1 Corintios 1. El libro de 1 Corintios 1 es muy importante. Como todo libro dirigido a la iglesia, ¿no? Y en el versículo 30, 1 Corintios 1:30, dice: más por Él, Dios, ¿no? Ese es Dios, más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense que nosotros fuimos puestos por Dios en Cristo Jesús. Y Jesucristo nos fue hecho sabiduría por Dios. Esto es algo que todos los días en nuestras vidas necesitamos para nuestro diario vivir. La sabiduría en Cristo de parte de Dios. Hoy la sabiduría nuestra está en nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios, quiero decir. Por ello es que es tan importante la comunión. Porque vos tenés que aprender a relacionarte con Jesucristo para poder obtener este beneficio. Wilber decía que esto eran derechos, pero obviaba el tema de la sabiduría. No hablaba mucho de la sabiduría, pero yo creo que todo hijo de Dios tiene derecho a la sabiduría de Dios, porque es lo que logró nuestro Señor en su sacrificio, en esa obra por la gracia de Dios para con todos los que iban a creer, ¿no? Así que vamos a dar comienzo con este tema y vamos a ir pasando al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y acá es donde nosotros vamos a ir paso a paso adentrándonos en este tema tan importante y tan repetido por nuestro Señor en las epístolas a su iglesia,
que es el mensaje, es Él mismo, es el reflejo de Él, y el mensaje que nosotros tenemos que tomar para vivir como discípulos y siervos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y este primer versículo del capítulo 8 dice, pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina el versículo. Lo demás está agregado en la Reina Valera 8.1. Romanos 8.1. Ninguna condenación hay. ¿No? Ahora, ¿de qué tipo de condenación está hablando acá? Porque este versículo ha sido la justificación de muchos para el pecado. Bueno, no hay condenación. Punto, no hay condenación. Así nosotros vamos a estudiar un poquito el contexto de este versículo. Ninguna condenación, porque en Cristo Jesús también está nuestra sabiduría de parte de Dios. Para poder entender qué nos quiso decir el Señor con esto de que no tenemos condenación. Y vamos a ir un poquito más atrás, ahí en el capítulo 7, y leer a partir, por ejemplo, del versículo 9. Hablando Pablo, inspirado en el Espíritu por revelación de Jesucristo, dice, y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, ¿y yo qué? Morí. Y hallé que el mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, decía Pablo. ¿Viste? Hola Omar, ¿cómo te va? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. De este tipo de condenación fue librado aquel que confiesa al Señor. Esta palabra condenación, mire, vamos, antes de ir al texto griego, ¿no? Vamos a ir un poquito más atrás al capítulo 3. Al 3 de Romanos. Metemos en el mismo libro. Vamos a tocar unos cuantos versículos del libro de Romanos. Versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están condenados, estamos todos condenados. No había diferencia, no había ya más santo, era necesario que venga un Salvador, no había con qué el hombre darle el hombre para que se salve. El pecado era sobremanera. A quien Dios puso, siendo justificado, el versículo 24, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Vieron? De este tipo de condenación fuimos librados nosotros. ¿Vieron? A quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre. Fíjense qué tremendo esto. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Vieron? Ese pecado que condenaba a muerte y que nos destituyó totalmente de la gloria de Dios, fue destituido totalmente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, aquellos de nosotros que creemos eso y lo confesamos como Señor.
de ese tipo de condenación. Esta palabra condenación en Romanos 8.1 es la palabra griega catacrisma, que significa castigo, juicio, condenación. Pero tiene la preposición kata adelante, que es hacia abajo. Es un castigo que te lleva hacia abajo, allá al Seol, como quien dice, viste, a la muerte, directamente. De esa condenación fuimos librados. ¿Vieron? Romanos 6. O sea, que no es un pasaporte para seguir pecando. Acá lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros fuimos salvos por gracia. Nada más. No es una cuestión de que porque vos sos salvo, tener vía libre para pecar. Yo tengo libre. ¿Por qué? Porque no hay condenación. No, de la condenación que está hablando acá es que nosotros no vamos a pasar a la muerte eterna, sino a la vida eterna, porque creímos en Jesucristo, porque Jesucristo logró eso con su vida, derramando su sangre. ¿Entienden? Y Dios pasó por alto todos nuestros pecados, porque Él fue el pago total por nuestras vidas. De esa condenación está hablando. Y en el versículo 15, ¿no? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Bueno, Pablo comienza a mostrar el sentido de la gracia. Y si fuimos librados del, ¿cómo sería? Del poder del pecado, porque el pecado produce muerte, fuimos librados de ese poder del pecado. No es para que volvamos a pecar, sino para vivir libres de él, ¿no? Ese es el sentido de la gracia, para librarnos de ese pecado y afirmarnos en Jesucristo. La libertad que recibimos es del poder del pecado y su condenación para muerte, no para pecar nuevamente. Se malinterpreta, y siempre muchos de nosotros, y me incluyo porque en el pasado fuimos mal adoctrinados lamentablemente, no hay condenación. Entonces, de la condenación de acá que está hablando este versículo es que nosotros no vamos a pasar a la muerte, sino que pasamos derecho a ser salvos, hijos de Dios, de ese tipo de condenación. No tenemos juicio o castigo por nuestros pecados, o por nuestra naturaleza pecaminosa que despierta ante lo bueno, porque, viste, esto era lo que decía Pablo, no robarás, pero vos ves algo lindo y que te hace falta y uno es tentado a robar, viste, ante eso despierta nuestra naturaleza, viste. La única manera de hacer esto es andando en el Espíritu. Nosotros hemos estudiado cómo andar en el Espíritu, es que nos dice que permanezcamos en Jesucristo, y la manera de permanecer en Jesucristo es permaneciendo en su palabra, porque la palabra representa a Jesucristo. La palabra de Dios es la representación misma de Jesucristo. Es donde nos metemos, y ahí está nuestra sabiduría para... Sabiduría significa ese que tiene la experiencia o en la acción. Saber cómo hacer en tu vida para mejorarlo. No es una sabiduría inteligente, porque nuestro espíritu es totalmente capaz como la palabra, que es viva y eficaz. ¿Vieron? Así que vamos a ir adentrándonos a esto en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Y acá vamos a poner de recuerdo lo que es el tema del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío que se nos enseñó a nosotros
que según la definición del libre albedrío es la capacidad, uno tiene libertad para elegir, ¿no es cierto? Eso es lo que significa libre albedrío. En la Biblia el libre albedrío es una ilusión, y vamos a ver esto. Es una ilusión. Es una ilusión y es una filosofía. En más, proviene de los filósofos, como creo que Platón era que uno de los que promovía el libre albedrío. No existe. Y vamos a ver esto. Fíjate vos que te dice el versículo 1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo firme, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Ahí tenés las dos alternativas. ¿Viste? Libres. ¿Libre de qué? Libre pecado. del pecado. Éramos Nosotros, esclavos. el Hijo de Dios, por tener el poder de Dios en uno, el Espíritu, tiene la capacidad de ser libre de mentir, o sea, de dejar de mentir, de dejar de robar, de dejar de hacer cosas malas porque tiene el poder de Dios en él y tiene la naturaleza de Dios hoy en él. Pero al no tener el Espíritu, vos vivís esclavo de esas cosas. ¿Entendés? Porque tenés la naturaleza del pecado. Eso es lo que le pasa al hombre natural. ¿Viste? Entonces vos tenés la libertad, no es libre para hacer cualquier cosa, no, nos liberó y nos dio la capacidad. ¿Vieron que dice que nuestra competencia proviene de Dios? ¿Vieron? Y no de nosotros. Nos dio la capacidad de poder vencer a ese viejo hombre, ¿viste? Que está viciado conforme a los deseos del pecado, de nuestra naturaleza, ¿viste? Entonces nosotros hoy podemos llegar a ser libres de eso que nos esclaviza, como dice acá. ¿Viste? No, yo puedo elegir. Hay un refrán que publicaron una vez: ¿por qué se jactan del libre albedrío si son esclavos del pecado? Fíjate vos, qué tremendo esto. Porque es una ilusión, ahí la libertad no existe. ¿Por qué no? Y porque soy esclavo del pecado. Vivir mintiendo, no. Lo único que te hace libre es andar en el Espíritu. Es andar según siendo como Jesucristo, fielmente, no perfectamente, sino fielmente. Lo que te hace libre de lo que está mal. ¿Entendés? Porque Jesucristo, si nosotros somos discípulos de Jesucristo, nos liberamos de lo que está mal. ¿Vieron? Porque imitamos lo que Él es. Pero si nosotros no somos discípulos de Jesucristo, nosotros somos esclavos del pecado. No somos libres. No somos libres. Por eso la palabra te dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ese primer hombre del cual nos hacemos esclavos es uno mismo. Nuestra misma naturaleza, nuestra misma carne, ¿viste? Que nos incita al pecado, ¿viste? Tenemos una pelea ahí, una lucha. Nos guste o no, esa pelea existe. En medio de nuestro corazón está el espíritu y la carne. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vamos a seguirle diciendo: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, esta era la parte religiosa, ¿no? De nada os aprovechará Cristo, dice. ¿Viste? Tener la parte religiosa de aquella época y tener la parte religiosa de esta época. ¿Viste? ¿Entendés? Y otra vez testifico: a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. ¿Viste? De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Viste? Esa era la parte religiosa de aquella época de la judía. Hoy tenemos otra parte religiosa que promueve más la obra humana que la obra de Cristo. Así que si vos querés justificarte por la obra humana, esto es lo que te dice la palabra: de la gracia caíste y otra vez volviste a ser esclavo del pecado. ¿Viste? Eso en otra palabra te dice así:
Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu. ¿Miren? Que nos dice que permanezcamos en ¿quién? En Cristo, no desligarnos de Cristo, sino que permanezcamos en Cristo y siendo discípulos de Él para ser libres de este maldito pecado que tenemos como naturaleza en nuestra carne, ¿viste? Ahí, sosteniéndolo, ¿viste? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ahí tenés toda la filosofía y estructura y todo lo que vos quieras, sino la fe que obra por el amor, ¿viste? Que es energizada por el amor de Dios. El amor de Dios es bueno, al 100%. Y la representación misma del amor de Dios es nuestro mismo Señor Jesucristo. Por eso dice que el amor de Dios es en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Ahí es donde estamos nosotros. Ahí es donde está nuestra sabiduría. Y ahí es donde nosotros fuimos librados de la condenación, del castigo. No para justificarnos, sino para vivir libres de él. Le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Fíjate vos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y qué tremendo lo que dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Siempre un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Vieron? Ese tipo de doctrina. Ahí es donde está el libre albedrío. Nosotros recibimos tal vez mucho, como yo, de la parte doctrinal, que no hay condenación. Y yo me justificaba ante mi pecado. ¿Viste? Todos vamos a pecar, hermano. Todos vivimos cometiendo errores. Pero no está bien decir no hay condenación. Lo que es correcto es pedir perdón. ¿Entiendes? Eso es lo que te dice la palabra. Que vos te pida perdón al Padre, que pida perdón al Señor Jesucristo, que pida perdón a la persona que ofendiste o dañaste. Eso es lo correcto, que te haga cargo de tu error. No hay condenación y le meto un mazazo ahí por la cabeza a uno. No necesito tal, no tengo condenación. ¿Entendés? Que no ande yo justificando mis errores con la palabra de Dios. La gracia no fue dada para eso. Jesucristo no murió y resucitó para eso. Eso es algo deshonroso. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser libre. Eso es ser esclavo de tu carne. Eso es lo mismo que decir yo soy así, el que quiere me acepta y el que no. Es una manera fácil más bíblica de justificar y decir esa pavada y no renovar la mente y tratar de transformarte como nuestro Señor Jesucristo. Y vivir así. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Mire, aquellos que nos perturbaron con malas enseñanzas, hoy estamos aprendiendo, reaprendiendo la voluntad de nuestro Señor de parte de Dios. Y yo, hermanos, dice, porque él era criticado, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Por los religiosos de aquella época. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Fíjense lo que dice él. Ojalá se mutilasen lo que os perturban, porque tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso es tan importante la comunión. ¿Viste? Porque en la comunión con el Señor vos tenés la sabiduría de Dios para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ser objetivo en eso. Estas son cosas que son seguras, porque de parte de Dios hay seguridad.
hay un lugar donde vos podés reposar tu corazón, asentar tu vida y descansar. Fuera de eso, no, hay una perturbación siempre. Y cuando vos te sentís perturbado, ¿viste? Entonces uno tiene que empezar a ver estas cosas, de dónde procede esta perturbación o esto que me perturba. Hay cosas que escapan a nosotros, pero a Dios y a nuestro Señor jamás. Y eso tenemos que saber en nuestro corazón. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice. Solamente que no uséis la libertad que dice como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Tremendo ese versículo. Porque esto es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Usamos tal, no hay condenación. No, si se renueva la mente. Estamos en la gracia. Sí. ¿Entendés? Es algo tremendo. La libertad de la que habla la palabra de Dios no es libertad de hacer lo que a mí se me cante. No. Es vivir libre de todo lo que es el pecado. Vivir como vivió y vive nuestro Señor Jesucristo. Esa libertad es donde voy a erradicar todo lo que esté mal de tu vida o tratar y luchar todos los días contra eso. Y cuando meto la pata, pedí perdón, te hacer cargo y asumí eso. Y luchar para revertir eso. Así te lleve toda esta vida. Pero vale la pena Jesucristo porque en Él únicamente existe la estabilidad de parte de Dios. Para con nosotros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y este es el mensaje que repetidamente en todas las epístolas de Jesucristo nos lleva. Que la iglesia no se pelea entre sí por envidia, por contención, por soberbia, continuamente Él nos está diciendo eso a nosotros, su cuerpo, su iglesia. Porque eso es pecado, ¿viste? Y eso nos hace daño. Acá es donde nosotros vamos a empezar este libre albedrío o derecho para pecar. Está mal. Es una ilusión. Nosotros vinimos a ser siervos de Jesucristo. ¿Y sabes lo que significa siervo? Es esclavo de Jesucristo, el doulos, por voluntad propia. Y ese doulos se hace libre de todo lo que está alrededor de él porque se sometió a Cristo. Esa es la verdad. Cuando volvemos a eso, nos desligamos de Cristo y de la gracia caemos, como decía Gálatas. ¿Viste? Ya sea por una parte religiosa que nos dicen, qué sé yo, hay religiones que te dicen que tenés que guardar los sábados. ¿Entendés? Hay otras que te dicen que tenés que ir a misa todos los domingos. Hay otros que te dicen que tenés que participar de tal o cual ministerio. ¿Entendés? Hay algunos de nosotros que nos decían, y muchos van a recordar, el ministerio de la palabra y la palabra del ministerio. Fíjate vos. La audacia que tiene el ser humano para decir eso. La palabra es Jesucristo. ¿Viste? ¿Entendés? Bueno, pero nosotros renacimos con eso. Aprendimos mal. Le damos gracias a Dios que aprendimos las bases de la palabra
Pero ¿sabe qué? Nos llevaron, sufrimos mucho de nosotros muchas veces por eso. ¿Por qué? Porque estábamos en la carne todavía, no nos habíamos liberado de ese tipo de cosas, porque incitaban nuestra carne, incitaban este tipo de cosas. Y había mucha falta de amor, ¿viste? Porque cuando vos cometías un error o yo cometía un error, vos no estás creyendo. Vos estás fuera de comunión. Totalmente. ¿Entendés? Esto es algo común en muchos. ¿Entendés? No había amor. No había amor. ¿Viste? Así que vamos a estudiar sobre esto del perdón principalmente, porque vos para perdonar tenés que amar. ¿Entendés? Para perdonar tenés que amar, ¿viste? Con el amor de Dios, no con tu amor y qué sé yo. Y ahí es donde comienza la lucha espiritual, ¿viste? Yo diría que una faceta del amor es el perdón. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dios, habiendo pasado por alto los pecados pasados, ¿viste? Nos justificó gratuitamente y entregó a su Hijo, ¿viste? Él nos perdonó. Nos redimió totalmente. ¿Entendés? Éramos dignos de condenación. ¡Pum! Listo. Allá hacia abajo, 3 metros bajo tierra. Con concreto, hierro, hormigón, todos nos salimos más, si no era por Jesucristo. ¿Entendés? Como quien dice, por dar una figura. Pero bueno, vamos a Lucas capítulo 17. Hablando de nuestro Señor. Lucas 17. Versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, le decía, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ya te digo lo que decía Jesucristo. A veces nosotros le queremos dar un mazazo. Un tape. Vamos a leer otro. Lucas 23, ¿viste? Vamos, Lucas 23, versículo 34. 23, 34. Dice, a la pucha, me equivoqué. No. Y Jesús decía, Padre, Lucas 23, 34, perdónalos, porque no saben lo que hace, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. ¿Esto le pidieron perdón a Jesucristo? No. Ni siquiera una vez capaz que le pidieron perdón, ¿viste? Mucho de esto. ¿Y qué dijo él? Perdónalo, porque no saben lo que hace. Y porque cuando vos estás en la carne, vos no sabés lo que vos haces. ¿Entendés? Porque sos dominado por el pecado. Sos esclavizado por el pecado. Sos llevado por el pecado. ¿Entendés? Te metiste ahí y es arena movediza. Te lleva a la muerte, como quien dice, a lo peor, a lo más sucio que hay. Y nosotros sabemos bien eso porque venimos de todo eso. Nos hizo santo Dios porque nosotros no podíamos. Pero bueno, hablemos de bueno, pero este era Jesucristo, me dicen algunos. Este es Jesucristo. Bueno, vamos a Hechos 7. Vamos a Hechos 7. Claro. Hechos 7. Versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor,
no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Fíjate vos. Tremendo. Al borde de la muerte. Y este era un hombre con la misma naturaleza que nosotros tenemos hoy. Pecaminoso. ¿Viste? Qué tremendo. Y él dijo lo mismo que Jesucristo: perdónalo porque no saben lo que hacen, no le tomen en cuenta este pecado. Estaban matando. ¿Me entendés? Que el mismo Dios que leímos en Romanos 3:25 nos justificó gratuitamente mediante la redención que es en la sangre de Cristo Jesús. Él fue a eso. Entonces, ¿qué nosotros? ¿A dónde está de por sí la libertad de la que nosotros venimos a proclamar? La libertad de Cristo, en Cristo. Lo que representa a Jesucristo, que fue tentado en todo, pero que sin pecado. De esa libertad nosotros hablamos, ¿viste? Que hoy está disponible. Así que vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Es muy importante, a veces cuando tenemos nuestro momento en el Señor, cuando oramos, orar conforme a estas cosas, meditando y charlando con el Señor acerca de estos versículos. A mí me hace bastante bien, porque uno se centra en el Señor, ¿viste? Y tu corazón Reposa. se aplaca en Él, ¿viste? Reposa en Él. ¿Viste? Y vamos a leer el versículo 17. Esto pues digo ¿Qué y capítulo? 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, fíjate que siempre está hablando en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Viste? La carne, el pecado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, dice. Fíjate vos. Ajenos de la vida de Dios, ajenos a la vida que Dios nos da, por la ignorancia que en ellos hay, y por qué más, por la dureza de su corazón. Fíjate vos que nosotros no tenemos que caer en esta de ser duro de corazón. ¿Viste? No, total, no hay condenación. ¿Viste? Y te volvés duro en el corazón. ¿Te volvés duro? No. Vamos a leer. No, yo no le voy a perdonar si no hay condenación. Así que si peca 7 veces en el día, 7 veces le perdona. Y si no te piden perdón, igual le perdona. Ese es el cristiano, ¿viste? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecado. Ese es el peligro de la dureza de corazón. Bueno, ¿viste? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjate vos que te dice esto. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Es tremendo estos versículos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Viste? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Viste? Esto que te engañan. No. Estamos en la gracia. Renovamos la mente y punto. No. Pedimos perdón, hermano. Si lastimamos, pedimos perdón. Y si no te piden perdón, perdonamos igual. ¿Viste? Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ese cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos creados, tenemos una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Una nueva creación somos en Cristo Jesús. Por lo cual, desechando la mentira, ¿viste? Ese que decimos, no hay condenación, ¿viste? Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y esto es algo que tenemos que entender. Somos miembros los unos de los otros.
Y si vos te cortás un miembro de tu cuerpo, te va a doler, hermano. Y te va a incapacitar, hermano. Te va a incapacitar. Airados, dice, pero no pequéis. Vos te podés llegar a enojar. ¿Entendés? Jesucristo, cuando sanó al hombre de la mano seca, ante la incredulidad de todos, antes de sanarle, dice que miró a todos con enojo. Lean después Marcos 3. ¿Viste? Porque ellos estaban viendo a ver si Jesucristo le sanaba en el día de reposo antes de ver si lo sanaba. Si lo sanaba, que el tipo estaba con una necesidad, ¿viste? ¿Entendés? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y nosotros le hemos dado mucho lugar a este maldito en nuestras vidas. Es hora de empezar a sacarlo de nuestro lugar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra dañina, fíjate vos, este es lo que dice corrompida, dañina, que daña, que lastima, que hiere, salga de vuestra boca. Y lo que te dice acá es un mandamiento, porque no te dice tratar, Norberto tratar, te dice Norberto ninguna palabra. Está escrito en un modo imperativo, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjate vos, Norberto trata de dar gracia a los oyentes, de bendecir. Yo soy un aparato, mi vocabulario es parco. La única manera que yo pueda dar gracia es compartiendo la palabra de Dios. Porque yo, de mí, difícil. ¿Entendés? Así que aseguro y comparto la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y si no contristéis al Espíritu Santo, porque cada vez que yo hago cualquier cosa contraria a la que me nombré, estoy contristando, entristeciendo a ese Espíritu Santo en mí, de Dios, con el cual fui sellado para el día de la redención. Ese que me selló, esa es mi garantía de que yo no tengo condenación. Esa es mi garantía de la vida eterna. Yo no tengo condenación, pero ¿en qué sentido? Que yo no tengo juicio, castigo para muerte. Porque ese espíritu, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al darme ese espíritu, mató el poder del pecado en mi vida, que tenía para hacerme morir eternamente. Y me dio vida de parte de Dios, gracias a Dios. Quítense, dice, de vosotros toda amargura. Acá hay trabajo, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este es el pan de cada día que vos escuchás en el mundo y en muchos de nosotros a veces. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando uno a otro como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Directamente no me cae bien. Perdonándonos, amándonos, siendo benigno, misericordioso. ¿Qué más nos dice? Todo, ¿viste? Colosenses, capítulo 3. Y voy a cerrar con unos versículos después de esta, de nuestro Señor Jesucristo, para que recapacitemos. Hola Carlos, Dios te bendiga. Versículo 8. Dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con su hecho. Cada vez que nosotros nos volvemos a la carne, nos estamos mintiendo. Nos estamos mintiendo.
porque no estamos La practicando la verdad. Y revestido de nuevo, el cual conforme del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento nuevo. Ahí en Jesucristo está la sabiduría, en el cuerpo de Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjate vos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice. Soportándoos, y es así tal cual, no es solo haciendo de soporte, sino soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Viste? Ese sí que no hay con qué darle. Y sobre todas estas cosas que dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y que vos no podés hacer estas cosas sino manifestar el amor de Dios. No podés manifestar el amor de Dios si no sos discípulo de Cristo. Porque Cristo es la manifestación viva del amor de Dios. Ahí es cuando nosotros manifestamos. Eso es lo que nos trae libertad de lo que está mal. Está mal no soportarse. Está mal, ¿viste? La ira, el enojo, los malos deseos, palabras deshonestas, la malicia, la blasfemia, el rencor, el odio. Está mal eso, hace daño y nos mata continuamente, como quien dice. Está mal la palabra dañina, el contriste. Está mal. De eso nosotros podemos ser libres siendo discípulos de Cristo. Así que quiero cerrar esta enseñanza que le pongo como título: no hay condenación, pero no por eso hay excusa. En Juan, capítulo 15. Y hablándolo el Señor a sus discípulos, ¿no? Acerca de un tema en especial en aquella época. Es un versículo que nos llama a la reflexión de esta enseñanza, para que practiquemos, ¿no? Como Él le llamó a la reflexión en ese momento a sus discípulos. En el versículo 22 le dijo: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dios mío. ¿Verdad? Tremendo. Este es un llamado a la reflexión para ser libre en la acción del pecado. Vamos a pecar, hermano. Vamos a cometer errores. Pero no andemos diciendo por ahí, no hay condenación. Pidamos perdón. Eso es lo que nos dice la palabra. A Dios, en el nombre de Jesucristo, y a nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Y si hay que pedir perdón a un hermano, Totalmente. le pedimos perdón, porque a humildad fuimos llamados. O a un extraño. O a un extraño. Y si no te piden perdón por un pecado que te hicieron, y bueno, como Dios y nuestro Señor Jesucristo, no se le toma en cuenta ese pecado. Uno tiene que perdonar. Si uno es discípulo, tiene que perdonar. Si uno refleja el amor de Dios, uno tiene que perdonar. Así que bueno, no hay condenación, pero no por eso hay excusa. Oramos. Padre Santo, una vez más, te damos gracias por tu voluntad en nuestro Señor Jesucristo, para darnos la luz en Él de cómo poder ser mejores hijos de vos, siendo imitadores tuyos como hijos amados, y andando en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, siendo así olor fragante y sacrificio acepto hacia vos, cosa que hoy también nosotros podemos lograr por medio de Él, a medida que nos mantenemos en Él.
Te doy gracias por tu bendita palabra, tu bendito amor hacia nosotros, por habernos rescatado en Él, y a vos, Señor Jesucristo, por haberte sacrificado, por guiarnos todos los días de nuestras vidas de parte de Dios nuestro Padre, por estar sustentándonos y guardándonos y respondiendo a cada una de nuestras necesidades, sabiendo que tenés todo el poder de Dios, de parte de Dios, para suplirnos a medida que te creemos y andamos conforme a tu voluntad que Dios preparó de antes de la fundación del mundo para nosotros. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén.